Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, ay, na, 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 na. Ay, na, na, na. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname y con tu amor. Y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, ven sobre mí, llena mi vida, llena mi alma, ven y llena mi ser, lléname, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven, lléname. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos en esta preciosa noche del Señor. Hoy en nuestro discipulado hemos estado repasando, estudiando y escudriñando las cartas del apóstol Pablo, y precisamente hoy, martes, vamos a estar trabajando la carta de Pablo a los Colosenses. Pero antes queremos hacer una oración al Señor, como siempre iniciamos nuestro tiempo de estudio bíblico, ¿no? Y yo les invito que ahí donde ustedes están, en sus hogares, en cada lugar donde usted está ubicado, podamos encomendarnos al Señor. Padre eterno, Padre de bondad y de misericordia, gracias.
Gracias por este tiempo lindo que hemos separado para escudriñar tu palabra, Señor, para vernos en ella, porque ella es como un espejo a nuestras vidas, que podamos, Señor amado, autoevaluarnos y podemos abrir nuestro entendimiento, Señor, a una revelación más amplia que transforme nuestras vidas, obrando tu voluntad en nosotros y a través de nosotros. En tus manos estamos, Señor amado, y todo lo que aquí vayamos a compartir sea guiado por tu Santo Espíritu. Gracias te damos, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Mis amados hermanos, como les estaba diciendo aquí anteriormente, hemos estado trabajando las cartas del apóstol Pablo. Por aquí estuvo el pastor Pablo Reyes, estuvo el pastor Víctor, compartiéndoles a ustedes de este estudio bíblico, y hoy me ha tocado el turno a mí y hemos tratado de llevarles un estudio sistemático en un orden cronológico sugerido, y siempre hacemos esa nota al calce, de las cartas del apóstol Pablo, que están recopiladas, las que se encuentran recopiladas más bien en el Nuevo Testamento. Y si prestamos atención, precisamente vamos a ver el progreso durante ese periodo en que se escriben las cartas, en el concepto y niveles en que el apóstol Pablo iba teniendo una revelación de Cristo. O sea, en la medida en que usted estudia las cartas de la manera en que las hemos estado estudiando, en ese orden cronológico sugerido, usted va a ver cómo la revelación de Pablo en Cristo Jesús va en aumento. O sea, él va compartiendo con sus discípulos la manera en que él le fue revelado el Hijo de Dios, la manera en que le fue revelado el Cristo resucitado. Pablo siempre estuvo lleno de amor. Es importante saberlo, lleno de lealtad y por supuesto lleno del Espíritu Santo. Pero según sus propias palabras, constantemente dejaba atrás. Él iba teniendo revelación, entendimiento, lleno de amor, lleno de lealtad a la respuesta al llamado después de la experiencia camino a Damasco. Pero sin embargo, él menciona que él dejaba atrás las cosas pasadas y se apresuraba, continuaba, perseveraba hacia lo que tenía de frente. Él lo menciona precisamente en sus cartas. Entonces, él dice, la razón es porque quiero conocer más a Cristo. Quiero que el Hijo de Dios me sea revelado cada vez más. Quiero entender más el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos. Entonces, lo que no nos debe sorprender respecto a Pablo es que cada vez amplía esa revelación y se hace mayor y más amplia la plenitud de la gloria de Cristo manifestada en la vida y a través de la vida del apóstol Pablo. Entonces, Myers, que era el autor del libro que estábamos usando en la introducción, dice, así como se dice que Jesús crecía en sabiduría y en edad, en su edad cronológica, dice, así como se dice que Jesús crecía en sabiduría y en edad, el apóstol estaba siendo transformado a su imagen de gloria en gloria. En toda su vida, el apóstol iba de fuerza en fuerza, de poder en poder, como dijo el salmista, y al paso en que iba subiendo por esas ásperas alturas de la obediencia y de la fe, escuche, amado hermano y hermana, y de esa creciente semejanza en Cristo Jesús,
de abnegación, de experiencias de la cruz. Su horizonte de conocimiento del apóstol Pablo se ensanchaba, pisando longitudes, alturas, profundidades y conocimiento del amor de Cristo, que todavía traspasaban su propio conocimiento adquirido. Entonces, solo tenemos que comparar la primera carta que le escribe a los tesalonicenses y la comparas con la de Éfeso para que puedas percibir de una vez cuánto esta noble naturaleza se había desarrollado y madurado por el cultivo del excelente y divino labrador. El apóstol Pablo, precisamente, que iba en ese camino ensanchado de profundidad, de longitud, de grandeza, de expansión, es el mismo que nos invita a nosotros a hacer lo mismo, a afirmarnos, a arraigarnos, a crecer en estatura, en conocimiento, en longitud, en profundidad, en anchura, entender el amor de Cristo. Que el Cristo resucitado se nos sea revelado cada día más en cada experiencia vivida, en cada aprendizaje adquirido. Él vivía esas experiencias, vivía apasionado con ello y les exhortaba a sus discípulos a hacer lo mismo. Incluso él decía: ese es el contenido de mis oraciones. Orar para que ustedes crezcan en conocimiento. Orar para que ustedes adquieran sabiduría. Orar para que ustedes sean afirmados y arraigados en el amor de Cristo. Y esa es la invitación a nosotros también. En este tiempo que hemos señalado para estudiar y escudriñar las epístolas, las cartas del apóstol Pablo. Por lo tanto, si agrupamos sus cartas, podemos ver que hay grupos escatológicos, grupos antijudaicos y grupos antinósticos, o más bien grupos criptológicos, grupos de carta donde él insiste en la revelación del Cristo resucitado, el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% divino. Y también podemos ver el grupo de las cartas pastorales. Si vemos el grupo de las cartas escatológicas, podemos ver primera y segunda de Tesalonicenses. Es la primera carta que Pablo escribe y es precisamente para los nuevos creyentes que entendían que Jesús regresaría en ese instante, en ese momento. Si vemos el grupo antijudaico, vamos a ver primera, segunda de Corintios, Gálatas, Romanos, que ya el pastor Víctor las ha trabajado. Si vemos el grupo criptológico, o sea, concerniente al Cristo resucitado, o cartas de alto contenido en contra de aquellos gnósticos que se habían levantado para ese tiempo, podemos encontrar la de Filipenses, la de Colosenses, que es la que estamos estudiando hoy, Filemón y Éfeso. Y el grupo pastoral, donde él abre su corazón pastoral, que es la de primera de Timoteo, la de Tito y la de segunda de Timoteo. Ahora bien, ¿qué es gnosticismo? Porque precisamente esa es la situación que Pablo le motiva para escribir la carta a los colosenses, que es la que vamos a trabajar hoy y el próximo martes. A él le motiva un peso de responsabilidad de las influencias que estaban teniendo esos creyentes, y él recibe la información a través de su consiervo, como bien él le llama, su consiervo Epafras, y le dice la situación que están viviendo con estas influencias. Pero ¿de qué se trata el gnosticismo? El gnosticismo, bien pronunciado, el gnosticismo, según la Real Academia Española, es la doctrina filosófica y religiosa de los primeros siglos de la Iglesia.
Es una mezcla de la cristiana con creencias judaicas y orientales, que se dividió en varias sectas. Promulgaban tener un conocimiento intuitivo y misterioso de las cosas divinas. Grupos que se consideraban poseedores de la gnosis o conocimiento especial de la divinidad. El gnosticismo como tal es una doctrina con fundamentos en la filosofía y la religión, y mezclan las creencias cristianas y judaicas. Y ese es precisamente el centro de la situación en Colosas, por la cual Epafra le comparte a Pablo y Pablo le envía esta carta. Esa mezcla de creencias del cristianismo y el judaísmo, pero le añadían unos elementos tradicionales de religiones del Oriente, al mismo tiempo que comparte postulados esenciales de un pensamiento filosófico, en aquel caso de Platón. Y de allí que, por ejemplo, para los gnósticos, el bien se asocia al espíritu, mientras que la materia es el principio del mal. El cuerpo es malo, la carne es mala, la materia es mala, pero el espíritu es bueno. Eso no fue lo que Dios diseñó, eso no es lo que establece la palabra. Cuando Pablo hace la diferencia del hombre carnal y el hombre espiritual, lo que está hablando es de la obra de regeneración que vino a hacer el Espíritu Santo en nosotros después de la obra de redención en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero este es el asunto, porque ese punto lo vas a entender en la medida en que sigamos escudriñando las Escrituras y sigamos estudiando la carta del apóstol Pablo. Los gnósticos cristianos tuvieron una notable presencia en los primeros siglos de la iglesia cristiana, llegando incluso a gozar de cierto prestigio. No obstante, se convirtieron en una rama heterodoxa del cristianismo primitivo y luego pasó a ser considerada hereje por la propia iglesia y posteriormente condenada. Entonces, el propósito fundamental de los gnósticos es acceder mediante la mística y la intuición el misterio de lo divino. Según ellos, la salvación no se obtiene a través de la fe ni del sacrificio de Cristo. Lo que ellos postulaban era que para lograr esa salvación tenían que alcanzar un conocimiento, y ese conocimiento introspectivo de lo divino, superior, incluso mayor que la fe. Y por eso es que Pablo escribe la carta para combatir esa herejía, mis amados hermanos. Por lo tanto, hoy martes 10 de agosto y el próximo martes 17 vamos a estar estudiando las cartas, en este caso la carta de Colosenses. Colosas era una ciudad de Asia Menor, situada a unos 200 kilómetros al este de Éfeso, según la introducción de la Biblia Reina Valera a la carta. Pablo no la evangelizó personalmente, sino que esa misión le correspondió a Epafras, como te mencioné anteriormente. Epafras era natural de allí y Pablo se refiere a él como consiervo. Y cuando Epafras fue a visitarlo, mientras el apóstol se encontraba posiblemente prisionero en Roma, le hizo saber el grave peligro que amenazaba a aquella comunidad bajo el pretexto de una filosofía, y algunos trataban de difundir una doctrina que asignaba a Cristo un lugar subordinado en la jerarquía de los seres espirituales que rigen el universo. Los allí llamados elementos del mundo, cuyo culto recomendaban. Además, querían imponer el rito del judaísmo, la circuncisión, y también algunas prácticas ascéticas
y determinadas prescripciones sobre fiestas y alimentos que supuestamente debían completar la salvación que comenzaba en Cristo Jesús. Escuche bien y preste atención, que es el asunto que Pablo ataca, el asunto que Pablo atiende a través de la carta de los Colosenses. Y preste atención, puede ver ahí entonces la influencia del cristianismo, la influencia del judaísmo y la influencia de otros pensamientos y filosofías orientales. Y pretendían, repito, porque es bien importante resaltar, pretendían completar la salvación que era comenzada en Jesús. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque todo lo que nosotros creemos que podemos hacer por esfuerzo humano, buenas obras, portarnos bien, creemos que por eso podemos ser salvos o podemos añadir a nuestra salvación. Nuestra salvación es por fe en Cristo Jesús. Él y solo Él, en el sacrificio de la cruz, obró redención para nosotros. Todo lo que yo hago en obediencia, en buenas obras, es evidencia de mi reconocimiento, de mi gratitud y lo que se espera de mí. Pero si yo me creo que eso me hace más salva, estoy cometiendo un error. Por lo tanto, precisamente en la palabra nos enseña toda obra que yo hago humanamente, considerando que eso me ayuda a la salvación o a mantener mi salvación, se considera obra muerta, no tiene validez. Pero si yo ando en las obras que ya Él preparó de antemano, mire bien, porque ningún mérito humano aquí tiene espacio para alcanzar la salvación. Porque aún las obras que me corresponden hacer son las que Él me preparó de antemano para que yo ande en ellas. Entonces, el obrar bien, el obrar con fidelidad a Dios es lo que Él espera de aquellos que les recibieron como Señor y Salvador a través de Cristo Jesús. ¿Me doy a entender? Mis obras, mis acciones, mi obediencia, mi fidelidad, mi lealtad no son para ganar mi salvación, ni siquiera para mantenerla. Es la respuesta de mi conciencia en obediencia a Dios por lo que Él hizo en mí y lo que hizo por mí. Y de esa manera el cielo recibe el fruto y la recompensa, porque aún las obras que me corresponden hacer, Él las preparó de antemano. Aquí todo se centra en Dios. Por eso bien dice esta carta, en Él, por Él y para Él. A mí me corresponde andar en obediencia, en fidelidad, en demostración de mi gratitud al Señor por lo que Él ha hecho en mí. Entonces, para combatir esos errores que se estaban filtrando en ese grupo de creyentes, Pablo escribe la carta a los Colosenses y en ella destaca claramente la supremacía absoluta de Cristo sobre todas las cosas, en particular sobre toda jerarquía angélica, que ellos pretendían colocar a Jesús como otro ser creado y de menor jerarquía. Nadie, dice Pablo, nadie puede compararse con Él. Él es la esperanza de la gloria. Así lo define Pablo. Todos los poderes, sin excepción, le están sometidos a Él. Y esta carta de Colosenses tiene muchos puntos de contacto con la que un tiempo luego Él le escribe a los de Éfeso. Si usted le estudia paralelamente Colosenses y Éfeso, va a haber mucho paralelismo en lo que Pablo exhorta y anima a los creyentes.
No obstante, la necesidad de tratar este asunto, esta situación, fue usada precisamente por el Espíritu Santo para describir una vista más amplia y profunda de la plenitud que hay en Cristo. Este problema, esta situación, como debe ser para todas nuestras situaciones, como debe ser para todas nuestras circunstancias, el Señor sacó el mejor provecho y el Espíritu Santo utilizó esa situación y a través de Pablo trajo una mayor revelación de Cristo Jesús, de su persona, de su desempeño, de su trabajo, de su misión. Que cada experiencia que tú vivas, que cada situación que tú enfrentes, lo que produzca sea una mayor revelación que el Espíritu Santo te traiga de la obra de Cristo Jesús. Que cada situación que enfrentemos en la vida la use el Espíritu Santo y haya disposición en mí para descubrir mayor entendimiento, revelación del amor de Dios en Cristo Jesús para con nosotros. Entonces el Espíritu Santo utilizó esta situación y trajo una más amplia, profunda plenitud de quién es Cristo. Y le fue revelada precisamente al apóstol Pablo la plena significación de la ascensión de Cristo a la diestra con poder. Pablo vio, entendió que todos los principios y potestades, todas las existencias creadas, todos los seres en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra están bajo el dominio de Jesucristo. Esa situación colocó esta gran revelación que le fue dada al apóstol Pablo y hoy tú y yo la tenemos a la mano para que no te dejes confundir, para que no te dejes arrastrar por filosofías contrarias a la palabra, para que no te dejes confundir con pensamientos alejados a la revelación de la palabra. Mis amados, me gozo cuando escudriño las cartas del apóstol Pablo y las traigo a mi realidad, a mis situaciones, me son de referencia, me son de alimento a mi espíritu, aumentan mi fe y me afirman en mi Dios, en el Todopoderoso. Entonces, Pablo lo vio, Pablo lo entendió, todos los principados, toda potestad, toda existencia creada, todos los seres del cielo, todos los de la tierra y todos los debajo de la tierra están bajo el dominio de Cristo. Él era el Señor y Rey, gobernando todo, llenando todo, manteniendo todo. Por eso dice Pablo ahí en Colosenses capítulo 1, porque por Él fueron creadas todas las cosas en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, principados, poderes, todas las cosas por medio de Él y para Él fueron creadas. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Y vosotros estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Tú y yo fuimos creados en Él, por Él y para Él. Y nuestras vidas están en sumisión, en obediencia, de amor y gratitud a su servicio. Eso lo entendió Pablo y eso nos transmite a través de los años, eras y generaciones. El Espíritu Santo, que fue el que le dio esa revelación, hoy nos las da a nosotros, a ti y a mí, para vivir a la altura de ser digno de aquello para lo cual
Dios nos ha llamado y nos ha escogido y nos ha hecho sus hijos en Cristo Jesús. Entonces, al mismo tiempo, la convicción de la unión con el Cristo resucitado fue aún más definida, y la apreciación del hecho de que moraba en el más lleno de esperanza y gloria. ¿Qué importaba si él era llamado a llenar lo que faltaba de los padecimientos? Dice Pablo. ¿Qué importa si a mí me toca también participar de sus padecimientos? No le había sido concedido dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Pues claro, él decía, si me fue dada a conocer la revelación de las riquezas de la gloria de este ministerio a los gentiles, me fue revelado que es Cristo en el corazón, o sea, en el centro de todo, la esperanza de gloria. Si me fue revelado toda esta maravilla, toda esta gloria, ¿cómo me va a importar sufrir también por su causa? En otras palabras, si comparo el sufrimiento con lo que me ha sido revelado y con lo que yo voy a disfrutar, no hay razón por la cual quejarme de los sufrimientos y padecimientos por esta causa. ¿Puede entender, mi amado hermano y hermana? ¿Puede comprender el pensamiento de Pablo? Porque ese debe ser el pensamiento de nosotros también. Por eso Pablo expresa en varias de sus cartas, no en una, en más de una, que estas leves tribulaciones, que este sufrimiento, que estas pruebas no se comparan con las glorias venideras. Por otro lado dice, todo esto lo que va a producir es un mayor peso de gloria. Entonces, ¿de qué nos podemos quejar, amados hermanos? ¿De qué podemos nosotros quejarnos de lo que estemos enfrentando o viviendo cuando comparamos lo que nos ha sido revelado y lo que nos espera ser manifestado a plenitud? Presten atención a quién le tocó llevar esta carta, porque aunque el informe lo trae Epafras, quien le toca llevar la carta a los colosenses es a Tíquico. Si usted lo ve ahí, lo dice. A Tíquico le tocó llevar la carta junto con la carta que se envió a Éfeso. Al final de la carta, y casi yendo al final, comenzando, Pablo envía unos saludos. Y presten atención y anoten, porque se les ha dicho que tengan su libreta a la mano. Pablo envía esta carta con Tíquico, pero al final de la carta él expresa unos saludos y unas instrucciones. Y dice, envío a Tíquico con esta carta, dice, pero él va acompañado por Onésimo. Presten atención, dice, él va acompañado por Onésimo, querido y fiel hermano. Mire los detalles. Onésimo, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Póngale un asterisco a esas palabras de Pablo, porque más adelante la pastora Suri va a estar trayendo, va a estar analizando con nosotros la carta a Filemón, y ahí aparece Onésimo, si ustedes quieren saber quién es él. Pero volviendo al asunto principal de esta carta de los Colosenses, aquí está el fundamento de la disputa de Pablo con el llamado elemento gnóstico en Colosas, la revelación de Cristo y acerca de Cristo. Y en su revelación, Dios se comunica Él mismo, no simplemente algunas cosas acerca de Él. La revelación de Dios en Cristo
es el punto central y lo que se conoce como el pivote de toda genuina teología, el centro, el pivote donde gira todo. Dios revelado en Cristo. Ese es el asunto de esta carta. La revelación de Dios. Eso es el asunto principal. Por lo tanto, el abierto desafío a la persona y a la obra de Cristo merece, necesita, exige ser refutado. Y Pablo presenta claramente la supremacía de Cristo sobre todo. Sostendrá ante sus lectores su tesis. Cristo, no con meros argumentos, sino directamente con la revelación adquirida por Dios mismo en Cristo Jesús. Pablo se dirige a sus destinatarios, escuche bien, como los salvados, liberados de las tinieblas y transferidos al reino de la luz, declarando términos precisos de quién es Cristo, qué ha hecho por nosotros, cómo lo ha realizado. Y ese es el campo de la batalla en la teología del Nuevo Testamento. Escuche bien, la persona de Cristo, la posición, identidad, poder, preeminencia y propósito de Jesucristo. Ese pasaje es atacado y repudiado por los falsos evangelios y por los falsos filósofos que quieren confundir. No obstante, Pablo dice, y finalizamos por hoy, yo tengo el mejor evangelio. En mi evangelio, Cristo es todo, es el centro, es el principio, es todo en todo. No hay que reconocer poderes intermediarios como los gnósticos pretendían establecer. No hay una salvación menor que la comunión con Dios mismo. La salvación está al alcance de todos, no solo unos pocos iniciados, como pretendía enseñar los gnósticos. No es para esta vida solamente, sino para la vida venidera. Aquí son repudiados todos los cultos falsos que se mezclaban entre un falso cristianismo que le añadía la salvación, un judaísmo que hacía proselitismo y unos gnósticos que añadían también creencias de la filosofía oriental. Y la iglesia de hoy tiene que tener mucho cuidado con lo que filtra en este tiempo de la gracia salvadora de Dios, añadiendo como requisito de salvación asuntos que no son requisito de salvación, sino que se espera de los salvados en acción de gratitud y obediencia a Dios. Finalizamos por hoy para orar. Si Cristo no es Dios, y esta juego de palabras, Pablo lo usaba mucho en sus cartas. Si Cristo no es Dios, entonces tal vez haya poderes y tronos intermediarios entre Dios y el hombre con quienes los humanos tendrían que tratar. Si Cristo no es Dios, tal vez solo es una entre muchas emanaciones de la deidad. Si así fuera, Cristo podría no ser fidedigno. Podrían entonces haber motivos de duda. Pero Pablo afirma categóricamente que todas esas suposiciones son falsas. Falsas, mi amado hermano. Él lo coloca en el centro y él dice, Jesucristo, Dios, con nosotros reconciliando consigo al mundo. En el cuerpo humano,
en espíritu Dios. Y eso lo vamos a ver el próximo martes cuando entremos más profundamente al análisis de esta carta. Por lo tanto, solo te dejo en esta preciosa noche con esta introducción, con la información de lo que estaba ocurriendo allí y el motivo de los énfasis que el apóstol Pablo hace en esta carta de manera categórica y contundente respecto a quién es Cristo. Y como te dije ahorita, el centro de todo nuestro evangelio. ¿Quién es Cristo? ¿Cuál es su posición? La dimensión de su poder, su preeminencia y el propósito de Jesucristo. Porque ese es el centro de nuestro evangelio, lo que predicamos y lo que enseñamos. Así que, mis amados hermanos, continuamos estudiando las cartas del apóstol Pablo y ya tengo hambre de compartirles a ustedes el próximo martes los principios más fuertes y poderosos y contundentes que escribe Pablo respecto a Jesucristo para que hoy sean revelación a tu vida y te ayuden a mantenerte firme en esta fe de lo que hemos creído. Oramos al Señor. Padre eterno y Padre de bondad, una vez más estamos aquí delante de ti, te damos gracias. Gracias, gracias, porque lo que era imposible para nosotros, para ti ha sido totalmente posible. La obra de redención, la obra de salvación, la obra de perdón, el derramamiento del Espíritu Santo que produce la regeneración y la comunión que gozamos contigo y el entendimiento y la revelación de ti. Todo proviene de ti, Señor amado. Nada sabemos, nada conocemos, nada entendemos si tú no tomas la iniciativa de revelarnos. Lo que sabemos de ti, lo que conocemos de ti, es porque tú en tu gracia y amor infinito nos los has revelado. Padre Santo, que en esta hora podamos, Señor, tomar esta palabra, esta revelación y usarla para cada vez permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros y nos transforme, como dice Pablo, de gloria en gloria hasta la misma imagen en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Mis amados hermanos y hermanas, sean todos bendecidos y bendecidas.